El silencio del desierto. El viento soplaba con furia entre los mezquites secos, levantando remolinos de polvo que danzaban como fantasmas sobre la tierra agrietada. En medio de aquel páramo olvidado de Chihuahua, había un rancho que parecía haber sido abandonado por Dios mismo. Las paredes de adobe se desmoronaban poco a poco, las vigas carcomidas apenas sostenían el techo de lámina oxidada, y el corral vacío era testigo mudo de tiempos mejores que nunca volverían. Ahí vivía Miguel, un hombre de apenas 30 años que parecía cargar con el peso de 70. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, habían perdido el brillo que alguna vez tuvieron. Su piel curtida por el sol implacable contaba historias de desesperanza y abandono. Había llegado a ese lugar huyendo de una vida que se había desmoronado como castillo de naipes. Su familia lo había rechazado, su negocio quebró dejándolo con deudas que jamás podría pagar, y la mujer que amaba lo dejó por otro hombre más exitoso. Aquí nadie me va a encontrar, se había dicho a sí mismo cuando llegó al rancho abandonado 6 meses atrás. Aquí puedo desaparecer sin que a nadie le importe. Y tenía razón. El pueblo más cercano estaba a 30 kilómetros de camino de terracería y nadie pasaba por esa zona desolada. Era el lugar perfecto para un hombre que había decidido dejar de existir sin morir del todo. Sus días transcurrían en una monotonía gris y sofocante. Se levantaba cuando el sol ya calentaba las paredes del rancho, comía lo poco que tenía almacenado, frijoles, tortillas duras, café aguado, y pasaba las horas mirando el horizonte vacío desde el portal carcomido. No tenía televisión, no tenía radio, no tenía teléfono. Solo el silencio ensordecedor del desierto y sus propios pensamientos amargos como compañía. Por las noches, cuando el calor finalmente cedía y el frío del desierto comenzaba a calar los huesos, Miguel se acostaba en su petate raído y miraba las grietas del techo. A veces lloraba sin hacer ruido, otras veces simplemente deseaba no despertar al día siguiente. ¿Para qué seguir?, se preguntaba una y otra vez. ¿Qué sentido tiene esta vida si no hay nadie que me espere, nadie que me extrañe, nadie que le importe si vivo o muero? Había dejado de contar los días. Uno era igual que otro en aquel infierno de soledad y abandono. Las únicas visitas que recibía eran los opilotes que sobrevolaban en círculos esperando a que algo muriera, y los coyotes que aullaban en las noches de luna llena como si le cantaran una canción de muerte. El pequeño huerto que había intentado cultivar se había secado por falta de agua. El pozo del rancho apenas daba un hilo de agua salobre que sabía a tierra y desesperanza. Los árboles frutales que alguna vez adornaron el patio eran ahora esqueletos retorcidos que extendían sus ramas al cielo como brazos suplicantes. Miguel había llegado a ese rancho con una mochila y nada más. No quiso traer recuerdos de su vida anterior. No quiso cargar con fotografías ni objetos que le recordaran lo que había perdido. Quería empezar de cero, pero había descubierto que empezar de cero en medio de la nada era lo mismo que no empezar en absoluto. Una tarde de octubre, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, Miguel se sentó en el portal con una botella de mezcal barato que había comprado en su última visita al pueblo. Bebió lentamente, sintiendo como el líquido quemaba su garganta y adormecía su dolor. Tal vez mañana, murmuró para sí mismo, tal vez mañana ya no despierte. Pero algo iba a cambiar. En algún lugar del camino polvoriento que conducía al rancho, se acercaba una figura a caballo, acompañada por un perro que corría a su lado. El destino, caprichoso como siempre, había decidido que la historia de Miguel no terminaría en aquel rancho perdido. O al menos, no terminaría de la manera que él había planeado. El ranchero de ojos claros. El ladrido agudo de un perro rompió el silencio de la mañana. Miguel abrió los ojos sobresaltado, con la cabeza palpitando por la resaca del mezcal de la noche anterior. Se incorporó con dificultad, confundido y alerta. Hacía meses que no escuchaba otro sonido que no fuera el viento o su propia respiración. Se asomó por la ventana sin vidrios y lo que vio lo dejó paralizado. Frente al rancho había un hombre montado en un caballo colorado, y a sus pies, un perro pastor alemán lo miraba con intensidad. El jinete era un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de palma desgastado por el sol y la lluvia. Su rostro estaba curtido por años de trabajo bajo el inclemente sol chihuahuense, pero sus ojos azules brillaban con una vitalidad que contrastaba con su apariencia ruda. «Buenas», gritó el hombre con voz ronca pero amable. «¿Hay alguien en este rancho o nomás los espíritus lo cuidan?» Miguel dudó antes de responder. Una parte de él quería quedarse callado, fingir que no había nadie, esperar a que el visitante se fuera. Pero algo en la voz del hombre, una calidez que no había sentido en mucho tiempo, lo hizo cambiar de opinión. «Hay alguien»,
respondió finalmente, saliendo al portal. El sol de la mañana lo cegó momentáneamente. El hombre desmontó con la agilidad de alguien que ha pasado toda su vida a caballo. Se quitó el sombrero en señal de respeto y se acercó con paso pausado. El perro lo siguió, manteniéndose siempre cerca de su amo, pero sin dejar de observar a Miguel con curiosidad. «Me llamo Don Refugio», dijo el hombre extendiéndole la mano. «Pero todos me dicen Cuco. Este es Canelo», añadió señalando al perro. «Tengo un rancho como a 10 kilómetros de aquí. Vi humo de tu fogata hace unos días y me dio curiosidad. Este rancho llevaba años abandonado». Miguel estrechó la mano del hombre sin mucho entusiasmo. «Miguel», dijo escuetamente, sin ofrecer más información. Don Cuco observó a Miguel con detenimiento, sus ojos azules escrutando más allá de la apariencia física. Vio a un hombre joven consumido por la tristeza, con la mirada vacía de quien ha perdido la esperanza. Lo había visto muchas veces antes en el desierto, hombres que llegaban huyendo de algo o de alguien, buscando perderse en la inmensidad del paisaje. «¿Hace cuánto que estás aquí, muchacho?», preguntó don Cuco con genuina preocupación. «Unos meses», respondió Miguel secamente, deseando que la conversación terminara. Don Cuco asintió lentamente. «Se ve que has pasado tiempos difíciles. Este lugar no es bueno para estar solo. El desierto tiene una manera de meterse en tu cabeza cuando no tienes con quién hablar». Miguel no respondió. Sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie le mostraba un gesto de humanidad que no supo cómo reaccionar. Canelo, el perro, se acercó cautelosamente a Miguel y le olfateó la mano. Luego, para sorpresa de ambos hombres, se sentó a sus pies y lo miró con esos ojos inteligentes y bondadosos que solo los perros tienen. Era como si el animal pudiera sentir el dolor que emanaba de aquel hombre y quisiera ofrecerle consuelo. «Mira nomás», dijo don Cuco con una sonrisa. «Canelo casi nunca se acerca a los extraños así. Debe haber visto algo bueno en ti». Miguel sintió algo extraño en el pecho. Extendió la mano tímidamente y acarició la cabeza del perro. Canelo cerró los ojos y movió la cola ligeramente, como si esa pequeña muestra de afecto fuera exactamente lo que necesitaba. «Escucha, muchacho», continuó don Cuco. «No sé qué te trajo a este lugar abandonado y no voy a preguntarte si no quieres contarme. Pero si te voy a decir una cosa, la vida en el desierto es dura, más dura todavía cuando la vives solo. Necesitas ayuda para arreglar este rancho, y yo necesito ayuda en el mío. Tengo ganado que cuidar, cercas de reparar, y ya no soy tan joven como antes». Miguel lo miró con desconfianza. «¿Qué está proponiendo?» «Que vengas a trabajar conmigo», respondió don Cuco con sencillez. «Te pagaré lo justo, te daré comida decente, y si quieres puedes traer tus cosas y quedarte en mi rancho. Tengo cuartos de sobra desde que mis hijos se fueron a la ciudad. O si prefieres, puedes seguir viviendo aquí y solo vienes a trabajar durante el día». Miguel sintió una mezcla de emociones. Una parte de él quería rechazar la oferta, mantener su aislamiento autoimpuesto. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante meses, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente perdido. «No sé», murmuró Miguel. «No sé si sirvo para algo». Don Cuco sonrió con calidez. «Todos servimos para algo, muchacho. Solo hay que encontrar para qué. Piénsalo. Mañana vuelvo por aquí y me das tu respuesta». Se puso el sombrero y montó su caballo con la misma agilidad con la que había bajado. «Ándale, Canelo», llamó al perro. Pero Canelo no se movió de inmediato. El perro miró a Miguel una última vez, como si quisiera decirle algo importante, y luego trotó hacia su amo. Ambos se alejaron por el camino polvoriento, dejando a Miguel solo nuevamente, pero con algo que no había tenido en mucho tiempo, una opción. Canelo, el guardián silencioso. Miguel no durmió esa noche. Se quedó despierto mirando las estrellas a través de los agujeros del techo, pensando en la visita de don Cuco y en aquellos ojos azules llenos de comprensión. Pero sobre todo pensaba en Canelo, en cómo el perro lo había mirado con esa mezcla de compasión y lealtad que solo los animales pueden expresar sin palabras. Cuando el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, Miguel escuchó un sonido familiar, el ladrido de Canelo. Se levantó confundido y salió al portal. Ahí estaba el perro, sentado como si hubiera estado esperándolo toda la noche, con la lengua de fuera y una expresión que parecía decir: «Buenos días, ya era hora de que despertaras». «¿Qué haces aquí?», le preguntó Miguel al perro, aunque sabía que no obtendría respuesta. Canelo simplemente movió la cola y se acercó para que lo acariciara.
Unos minutos después llegó don Cuco a caballo, con una expresión de sorpresa al ver a su perro en el rancho. Mira nomás, este animal se me escapó en la madrugada. Creo que quería asegurarse de que estuvieras bien. Miguel sintió un calor en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie, ni siquiera un animal, se preocupaba por él. Acepto su oferta, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. Trabajaré con usted, pero me gustaría seguir viviendo aquí si no le molesta. Don Cuco sonrió ampliamente. Me parece perfecto, muchacho. Pero primero vamos a arreglar un poco este lugar. No puede seguir viviendo en estas condiciones. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Miguel. Durante las siguientes semanas, don Cuco lo visitaba cada mañana, siempre acompañado de Canelo. Juntos reparaban el techo del rancho, limpiaban el pozo para sacar agua más limpia, arreglaban las ventanas y puertas que se caían a pedazos. Don Cuco traía materiales de su propio rancho y se negaba a que Miguel le pagara por ellos. La vida me ha dado más de lo que necesito, decía el viejo ranchero. Es hora de compartir un poco. Pero la verdadera transformación vino de la mano de Canelo. El perro se había convertido en el compañero inseparable de Miguel. Cada mañana llegaba corriendo antes que don Cuco, y se quedaba con Miguel durante todo el día, solo regresando al rancho de su amo al atardecer. Era como si hubiera decidido por su cuenta que Miguel necesitaba más compañía que su anciano dueño. Miguel, que al principio era reacio a mostrar afecto, comenzó a abrirse emocionalmente gracias a Canelo. Le hablaba al perro como si pudiera entenderlo, y en cierto modo, Canelo parecía comprender cada palabra. Cuando Miguel se sentía triste o abrumado por los recuerdos de su vida pasada, Canelo se acercaba y recostaba su cabeza en las piernas de Miguel, ofreciéndole consuelo silencioso. «Sabes, Canelo», le decía Miguel mientras trabajaban juntos reparando el corral, «yo pensé que mi vida había terminado cuando llegué aquí. Pensé que no había razón para seguir adelante. Pero tú y don Cuco me están demostrando que todavía hay bondad en el mundo». Canelo simplemente movía la cola y ladraba suavemente, como si dijera, «yo siempre lo supe». Una tarde, mientras Miguel y don Cuco descansaban bajo la sombra de un mezquite después de una larga jornada de trabajo, el viejo ranchero le contó la historia de Canelo. «Este perro me llegó hace 5 años», comenzó don Cuco. «Apareció en mi rancho una noche, flaco y herido, como si hubiera caminado kilómetros por el desierto. Lo curé, le di de comer, y cuando estuvo mejor, pensé que se iría, pero se quedó. Y desde entonces ha sido el mejor compañero que un viejo como yo podría tener». «Canelo tiene un don especial», continuó don Cuco, mirando al perro con cariño. «Puede sentir cuando alguien está sufriendo. Es como si tuviera un sexto sentido para encontrar almas heridas y ofrecerle su amistad. Por eso no me sorprende que te haya escogido a ti». Miguel sintió un nudo en la garganta. «No merezco su amistad», murmuró. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He decepcionado a mi familia. He perdido todo lo que tenía». Don Cuco puso una mano en el hombro de Miguel. «Muchacho, todos hemos cometido errores. Todos hemos caído en algún momento de nuestras vidas. Pero lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Y Canelo te está dando una razón para levantarte». Esa noche, por primera vez en meses, Miguel durmió profundamente, y soñó no con su pasado doloroso, sino con un futuro donde quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Y en su sueño, Canelo estaba ahí, corriendo a su lado bajo el sol del desierto, recordándole que nunca más estaría completamente solo, aprendiendo a vivir de nuevo. Los días comenzaron a tener sentido nuevamente para Miguel. Cada mañana se despertaba con el ladrido de Canelo, se lavaba la cara con el agua fresca del pozo recién reparado, y esperaba la llegada de don Cuco. Juntos cabalgaban hasta el rancho del viejo, donde Miguel aprendía las labores del campo que nunca había conocido en su vida anterior en la ciudad. Don Cuco resultó ser un maestro paciente y sabio. Le enseñó a Miguel cómo cuidar el ganado, cómo reparar cercas bajo el sol abrasador del desierto, cómo leer las señales del clima en las nubes y el comportamiento de los animales. Pero sobre todo, le enseñó que el trabajo duro era la mejor medicina para el alma herida. «El trabajo honesto tiene una manera de sanar lo que está roto adentro», le decía don Cuco mientras arreaban el ganado. «Cuando sudas bajo el sol, cuando te duelen los músculos, cuando estás tan cansado que apenas puedes mantenerte en pie, ahí es cuando tu mente finalmente se calla y te da paz». Y tenía razón.
Miguel descubrió que mientras trabajaba, los pensamientos oscuros que lo habían perseguido durante meses comenzaban a desvanecerse. Ya no pasaba horas rumiando sobre sus fracasos pasados. En cambio, su mente se enfocaba en el presente, en asegurarse de que las vacas tuvieran suficiente agua, en reparar una cerca antes de que el ganado se escapara, en aprender a distinguir entre los diferentes tipos de plantas del desierto. Canelo se convirtió en su sombra constante. El perro lo seguía a todas partes, ayudándolo a arrear el ganado con una destreza natural que Miguel envidiaba. Cuando Miguel se sentía frustrado porque algo no le salía bien, Canelo se sentaba frente a él y lo miraba con esos ojos que parecían decir: «Está bien, lo harás mejor la próxima vez». Una tarde, mientras descansaban después de una larga jornada, don Cuco le preguntó a Miguel sobre su vida anterior. Miguel había evitado hablar de ello, pero algo en la mirada comprensiva del viejo ranchero lo hizo abrir las compuertas de su dolor. Tenía un negocio de computadoras en Monterrey. Comenzó Miguel, con la vista fija en el horizonte. Todo iba bien al principio. Me casé joven con Gabriela, la mujer más hermosa que había conocido. Pensé que lo tenía todo: dinero, amor, respeto. Pero luego todo se derrumbó. Un socio en el que confiaba me robó casi todo el capital de negocio. Continuó, con voz quebrada. Cuando quise denunciarlo, descubrí que había falsificado documentos donde parecía que yo era el responsable del fraude. Perdí el negocio, enfrenté demandas, quedé endeudado. Mi familia me dio la espalda, creyendo que yo era el culpable. Y Gabriela, ella se fue con el hombre que me había traicionado. Don Cuco escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando pero sin interrumpir. Canelo se acercó y puso su cabeza en el regazo de Miguel, como si pudiera sentir su dolor. Llegué a Chihuahua porque no tenía a dónde más ir, concluyó Miguel. Vendí lo poco que me quedaba, subí al primer autobús que encontré, y cuando vi ese desierto desde la ventana pensé: este es el lugar perfecto para desaparecer. Así llegué a ese rancho abandonado. Quería dejar de existir. Don Cuco permaneció callado por un largo rato. Luego habló con voz suave pero firme. «Mira, muchacho, la vida tiene una manera cruel de golpearnos cuando menos lo esperamos. A mí también me pasó. Perdí a mi esposa hace 10 años por cáncer. Mis 3 hijos se fueron a Estados Unidos buscando mejor vida y apenas me hablan una vez al año. Muchas veces me he sentido solo en este rancho, preguntándome para qué seguir. Pero entonces miro a mi alrededor», continuó el viejo. «Veo el sol salir cada mañana sobre estos cerros. Veo a Canelo corriendo feliz entre los mezquites. Veo las vacas que dependen de mí para sobrevivir. Y me doy cuenta de que mi vida todavía tiene propósito, aunque no sé el propósito que yo había imaginado». Miguel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que lloraba frente a alguien desde que llegó al desierto. Don Cuco no intentó consolarlo con palabras vacías. Simplemente puso una mano en su hombro y dejó que Miguel liberara todo el dolor que había estado guardando. «El desierto nos enseña algo importante», dijo don Cuco cuando Miguel finalmente se calmó. «Aquí, donde casi nada puede sobrevivir, la vida encuentra una manera de seguir adelante. Los cactus florecen después de años de sequía. Los animales aprenden a encontrar agua donde parece que no la hay. Y los hombres como tú y yo aprendemos que siempre hay una razón para levantarse un día más». Esa noche, cuando Miguel regresó a su rancho con Canelo caminando a su lado, se sintió más ligero de lo que se había sentido en mucho tiempo. El dolor todavía estaba ahí, pero ya no lo asfixiaba. Y por primera vez en meses, Miguel se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado en aquel rancho perdido. Tal vez apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. La tormenta y la prueba 3 meses habían pasado desde que Miguel aceptó trabajar con don Cuco. El rancho abandonado ya no lucía como tal. Las paredes estaban reparadas, el techo ya no tenía goteras, y hasta había logrado revivir un pequeño huerto con verduras. Miguel había ganado peso, su piel había recuperado un tono saludable, y lo más importante, sus ojos volvían a brillar con algo parecido a la esperanza, pero el desierto de Chihuahua es un lugar impredecible, y justo cuando Miguel comenzaba a sentirse cómodo en su nueva vida, la naturaleza decidió recordarle que nada es permanente. Comenzó con el viento. Una mañana de diciembre, el aire se sentía diferente, pesado, cargado de electricidad. Las vacas estaban inquietas, moviéndose nerviosamente en el corral. Canelo ladraba mirando hacia el horizonte norte, donde nubes oscuras acumulaban como montañas de carbón. Don Cuco llegó temprano ese día, con expresión preocupada. «Viene una tormenta fuerte, muchacho».
De esas que no hemos visto en años. Tenemos que asegurar todo antes de que llegue. Trabajaron sin descanso durante horas. Reforzaron el techo del establo. Aseguraron las puertas y ventanas. Movieron el ganado a un lugar más protegido. Pero Miguel podía ver la preocupación en los ojos de don Cuco. El viejo ranchero conocía el desierto, sabía leer sus señales, y esta vez algo le decía que la tormenta sería peor de lo habitual. «Quédate en mi rancho esta noche», le dijo don Cuco a Miguel. «Tu rancho está más expuesto. Aquí estarás más seguro». Pero Miguel se negó. «Tengo que cuidar mis cosas. He trabajado duro para arreglar ese lugar. No voy a abandonarlo ahora». Don Cuco quiso insistir, pero vio la determinación en los ojos de Miguel y supo que era inútil. «Está bien, muchacho, pero ten cuidado. Si la cosa se pone muy fea, vienes para acá. ¿Entendido?» Miguel asintió. Cuando se despidió, Canelo no quería dejarlo ir. El perro ladraba y jalaba la ropa de Miguel, como si intentara advertirle de algo. Pero finalmente, cuando don Cuco lo llamó, Canelo tuvo que obedecer. Aunque miraba hacia Miguel con ojos preocupados mientras se alejaban, la tormenta llegó al anochecer con una furia que Miguel nunca había presenciado. El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos, arrancando pedazos del techo y haciendo crujir las paredes del rancho. La lluvia caía en torrentes, creando ríos de lodo que arrastraban todo a su paso. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos del estruendo de truenos que hacían temblar la tierra. Miguel se refugió en el cuarto más sólido de la casa, abrazando sus pocas pertenencias y rezando porque el techo aguantara. El miedo que sentía no era solo por su seguridad física. Era el miedo de perder todo lo que había reconstruido, de volver a caer en ese abismo de desesperanza de que apenas había logrado escapar. En algún momento de la noche, escuchó ladridos por encima del rugido de la tormenta. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero luego los ladridos se hicieron más fuertes, más insistentes. Se asomó por una rendija de la puerta y no podía creer lo que veía. Canelo estaba afuera, empapado hasta los huesos, ladrando desesperadamente. «¡Canelo!», gritó Miguel, abriendo la puerta. El perro entró como un rayo, sacudiéndose el agua pero sin dejar de ladrar hacia afuera. Luego, Miguel vio por qué. A través de la cortina de lluvia, pudo distinguir la silueta de don Cuco tambaleándose, tratando de llegar hasta el rancho sin pensarlo 2 veces. Miguel salió corriendo bajo la tormenta y ayudó al viejo ranchero a entrar. Don Cuco estaba empapado, temblando de frío, y tenía una herida en la frente. «Una viga cayó en mi rancho», jadeó. «El techo se está derrumbando. Canelo insistió en venir a buscarte. Creo que sabía que tenías que ayudarme». Miguel sintió una oleada de determinación. Durante meses, don Cuco lo había ayudado, le había dado esperanza cuando no tenía ninguna, le había mostrado que la vida todavía valía la pena. Ahora era su turno de devolver el favor. «Quédese aquí», le dijo a don Cuco con firmeza. «Voy a su rancho a asegurar lo que pueda. Canelo, tú te quedas cuidándolo». Pero Canelo no se quedó. El perro salió corriendo detrás de Miguel, decidido a acompañarlo sin importar el peligro. Miguel no tuvo tiempo de discutir. Montó el caballo de don Cuco y cabalgó hacia el rancho del viejo, con Canelo corriendo a su lado a pesar de la tormenta. Lo que encontró fue devastador. Parte del techo se había derrumbado, el agua entraba por todas partes, y las vacas estaban aterrorizadas en el corral, a punto de derribar las cercas en su pánico. Pero Miguel no se detuvo. Trabajó durante horas bajo la lluvia torrencial, asegurando lo que podía, calmando a los animales, poniendo lonas para proteger las áreas más expuestas. Canelo lo ayudaba, ladrando para dirigir a las vacas, corriendo de un lado a otro como si supiera exactamente qué hacer. Cuando el amanecer finalmente llegó, la tormenta comenzó a amainar. Miguel estaba exhausto, empapado, cubierto de lodo de pies a cabeza, pero había logrado salvar la mayor parte del rancho de don Cuco. Las vacas estaban a salvo, los daños eran reparables, y lo más importante, había demostrado, tanto a don Cuco como a sí mismo, que podía ser fuerte cuando alguien lo necesitaba. Regresó a su propio rancho donde don Cuco lo esperaba, ya curado de su herida gracias al botiquín que Miguel tenía. El viejo ranchero lo miró con lágrimas en los ojos. «Muchacho, me salvaste la vida en mi rancho. No sé cómo agradecerte». Miguel sonrió, cansado pero feliz. «Usted me salvó primero, don Cuco. Cuando yo ya no quería vivir, usted y Canelo me dieron una razón para seguir adelante. Esto es lo menos que podía hacer». Canelo ladraba feliz, moviendo la cola a pesar de estar tan cansado como Miguel.
Los tres habían enfrentado la tormenta juntos y habían salido victoriosos. Y en ese momento, Miguel comprendió algo fundamental. Ya no estaba solo. Tenía una familia, aunque no fuera la familia que había imaginado. Tenía un propósito, aunque no fuera el que había planeado. Y tenía esperanza, esa cosa con plumas que nunca muere del todo. El nuevo amanecer. La primavera llegó al desierto de Chihuahua con una explosión de vida que parecía un milagro. Las lluvias de la tormenta invernal habían empapado la tierra sedienta, y ahora el paisaje que había sido solo marrón y gris se llenaba de verde. Los cactus florecían con flores brillantes de rosa, amarillo y naranja. Los pájaros regresaban cantando en las mañanas. Y en el rancho de Miguel, el huerto que había plantado con tanto esfuerzo finalmente daba sus frutos. Habían pasado 8 meses desde que Don Cuco y Canelo habían aparecido en su vida. 8 meses que se sentían como una vida entera. Miguel casi no reconocía al hombre que había sido cuando llegó a ese lugar, aquel fantasma con ojos muertos que solo quería desaparecer. Ahora, cuando se miraba en el pedazo de espejo que colgaba en su cuarto, veía a alguien completamente diferente. Su cuerpo se había fortalecido con el trabajo duro. Sus brazos, antes flácidos por años de trabajo de oficina, ahora mostraban músculos definidos por cargar pacas de heno y reparar cercas. Su piel, aunque curtida por el sol, tenía un brillo saludable. Pero el cambio más profundo no era físico, era en sus ojos. Esos ojos que habían estado apagados ahora brillaban con determinación, con propósito, con algo que se parecía mucho a la felicidad. Una mañana, Don Cuco llegó con noticias inesperadas. «Muchacho, necesito hablarte de algo importante», dijo con seriedad inusual. «Mis hijos me han estado llamando últimamente. Quieren que me vaya a vivir con ellos a Estados Unidos. Dicen que ya estoy muy viejo para seguir en el rancho solo». Miguel sintió un vacío en el estómago. La idea de perder a Don Cuco lo asustaba más de lo que quería admitir. «¿Y usted qué quiere hacer?» Don Cuco sonrió con tristeza. «Parte de mí quiere quedarse aquí, en esta tierra que amo. Pero tengo que ser realista. No estoy mejorando con la edad, y el trabajo cada día se me hace más pesado. Tal vez es hora de que pase el rancho a alguien más joven». Hubo un largo silencio. Luego Don Cuco continuó. «Por eso quiero hacerte una propuesta. Quiero que te quedes con mi rancho, Miguel. Tú lo cuidarás, trabajarás la tierra, criarás el ganado. A cambio, me enviarás una pequeña parte de las ganancias cada mes. Y cuando me visite, que será seguido, quiero ver que este lugar sigue vivo». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. «Don Cuco, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. Su rancho vale mucho dinero, y yo no tengo nada para pagárselo». «No necesito dinero, muchacho», respondió Don Cuco con firmeza. «Necesito saber que este pedazo de tierra que he cuidado toda mi vida estará en buenas manos. Y no conozco mejores manos que las tuyas. Has demostrado ser trabajador, honesto y valiente. Me salvaste durante la tormenta cuando pudiste haber pensado solo en ti mismo. Mereces esta oportunidad». Miguel sintió lágrimas en los ojos. No sé qué decir. «Usted me salvó la vida, Don Cuco. Cuando llegué aquí no valía nada. Estaba roto. Y usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo Don Cuco poniendo su mano en el hombro de Miguel. «La vida te golpeó duro, pero no te destruyó. Solo estabas perdido, buscando tu camino. Y aquí, en este desierto que parece no tener vida, encontraste tu propósito». Canelo, que había estado tumbado a sus pies, se levantó y comenzó a ladrar alegremente, como si entendiera que algo bueno estaba pasando. Don Cuco se rió. «Ah, y Canelo se queda contigo también. Creo que él te ha adoptado desde el principio. Yo solo era su dueño temporal». Miguel se arrodilló y abrazó al perro, dejando que sus lágrimas cayeran sobre el pelaje de Canelo. «Gracias, amigo», le susurró. «Tú fuiste el primero en creer en mí». Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Don Cuco le enseñó a Miguel todos los secretos del rancho, dónde encontrar agua subterránea durante la sequía, cómo tratar enfermedades comunes del ganado, qué plantas del desierto eran comestibles o medicinales. Le presentó a los otros rancheros de la zona, hombres rudos pero de buen corazón que prometieron ayudar a Miguel si alguna vez lo necesitaba. El día de la despedida fue agridulce. Don Cuco empacó sus pocas pertenencias importantes, fotos de su esposa fallecida, algunos documentos, su sombrero favorito. El resto lo dejaba para Miguel. «Todo esto es tuyo ahora», le dijo señalando el rancho.
Cuídalo bien, porque esta tierra tiene memoria. Recuerda a quienes la aman y a quienes la descuidan. Miguel abrazó al viejo ranchero con fuerza. Vendré a visitarlo seguido, se lo prometo, y mantendré el rancho tal como usted lo dejaría. Lo sé, muchacho, respondió don Cuco con voz quebrada. Siempre lo supe desde que Canelo te escogió. Los perros nunca se equivocan sobre las personas. Cuando la camioneta que llevaba a don Cuco se alejó por el camino polvoriento, Miguel se quedó de pie en el portal del rancho con Canelo a su lado. Por un momento sintió miedo, miedo de no estar a la altura, de fracasar otra vez, de decepcionar al hombre que había creído en él. Pero luego miró a su alrededor. Vio el sol levantándose sobre los cerros, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Vio las vacas pastando tranquilamente en el corral. Vio el huerto que él mismo había plantado, lleno de vida y promesas. Y vio a Canelo mirándolo con esos ojos que parecían decir, «Todo va a estar bien. Estamos juntos en esto». Miguel sonrió. Sí, todo iba a estar bien. Ya no era el hombre roto que había llegado a ese rancho perdido de Chihuahua buscando desaparecer. Ahora era un ranchero con propósito, con responsabilidades, con un futuro. Tenía tierra que cuidar, animales que dependían de él, y un perro leal que nunca lo abandonaría. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro del desierto, Miguel se sentó en el portal con Canelo recostado a sus pies. Sacó un cuaderno viejo que don Cuco le había regalado y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué escribía. Tal vez era una carta para su familia. Tal vez eran planes para el rancho. Tal vez era simplemente su historia. Pero mientras escribía bajo la luz de una lámpara de aceite, Miguel comprendió algo fundamental. Su vida no había terminado en aquel rancho perdido. En realidad, había comenzado. Había venido al desierto buscando morir, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado una razón para vivir. Y mientras el viento del desierto soplaba suavemente entre los mezquites, llevando consigo las semillas de nuevos comienzos, Miguel supo en su corazón que todo había valido la pena. Los errores del pasado ya no lo definían. El dolor ya no lo consumía. Y el futuro, ese futuro que una vez le había parecido tan vacío, ahora brillaba con posibilidades infinitas. Porque a veces, cuando creemos que hemos llegado al final de nuestro camino, la vida nos demuestra que apenas estamos en el principio. Y a veces, las personas se nos salvan bien en las formas más inesperadas. Un viejo ranchero de ojos claros y un perro leal que nos enseñan que mientras haya un nuevo amanecer, siempre hay esperanza. Ecos del pasado. 6 meses habían pasado desde que don Cuco se fue a Estados Unidos. Miguel había convertido ambos ranchos en una sola operación próspera. Las vacas estaban gordas y saludables, el huerto producía más de lo que podía consumir, y hasta había comenzado a vender quesos y verduras en el pueblo. Canelo permanecía a su lado cada día, un guardián silencioso y un amigo inseparable. Pero esa mañana de julio, algo inesperado sucedió. Miguel estaba reparando una cerca cuando Canelo comenzó a ladrar hacia el camino de entrada. No era su ladrido usual de bienvenida, era un ladrido de alerta, de protección. Miguel levantó la vista y sintió que se le paraba el corazón. Una camioneta plateada avanzaba por el camino polvoriento. Y cuando se detuvo frente al rancho, del vehículo descendió un hombre que Miguel reconoció de inmediato. Era su hermano menor, Roberto. «Miguel», dijo Roberto quitándose los lentes de sol, con expresión de asombro, «te hemos estado buscando por más de un año. Nadie sabía dónde estabas. Mamá está enferma. Pregunta por ti todos los días». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que había enterrado profundamente, la vergüenza, el dolor, la rabia, comenzaron a resurgir. Canelo se acercó y presionó su cuerpo contra las piernas de Miguel, ofreciéndole apoyo silencioso. «¿Qué haces aquí, Roberto?», preguntó Miguel con voz tensa. «La última vez que nos vimos, me dijiste que yo era una vergüenza para la familia, que me habías borrado de tu vida». Roberto bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, hermano, y me arrepiento de cada palabra. Después de que te fuiste, investigamos más. Descubrimos la verdad sobre tu socio, sobre cómo te tendió una trampa. Se llevó el dinero y te dejó con toda la culpa. Está en la cárcel ahora. Y Gabriela, ella también se dio cuenta del tipo de hombre que era cuando la dejó sin nada». «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel con amargura. «Ahora que se demostró que yo no era el culpable, ¿ahora sí merezco ser parte de la familia? ¿Dónde estaban cuando más los necesitaba? ¿Dónde estaban cuando caí en el abismo?».
Roberto se acercó un paso, con los ojos brillantes de lágrimas. Tienes razón en estar enojado. Fallamos contigo. Papá, mamá, yo, todos fallamos. Deberíamos haber confiado en ti. Deberíamos haber estado a tu lado incluso cuando las pruebas parecían estar en tu contra. Y ahora vengo a pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. Miguel sintió una guerra de emociones dentro de él. Una parte quería gritarle a Roberto, decirle que era demasiado tarde, que ya no necesitaba una familia que lo había abandonado. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre el perdón de don Cuco, le susurraba que quizás había espacio para la reconciliación. Mamá tiene cáncer, continuó Roberto con voz quebrada. Los doctores no saben cuánto tiempo le queda. Ella me hizo jurar que te encontraría, que te diría cuánto lo siente, cuánto te ama. No espera que la perdones, solo quiere verte una vez más antes de que sea demasiado tarde. Miguel se volvió y caminó hacia el corral, necesitando un momento para procesar todo. Canelo lo siguió fielmente. Miró las montañas en la distancia, el mismo horizonte que había contemplado tantas veces cuando no tenía esperanza. Pero ahora era diferente. Ya no era aquel hombre quebrado y derrotado. Era alguien que había encontrado paz, propósito y dignidad en este desierto. Cuando llegué aquí, dijo Miguel finalmente, sin voltear a ver a su hermano, yo estaba muerto por dentro. Quería desaparecer, dejar de existir. Pero un viejo ranchero y este perro me salvaron. Me enseñaron que el verdadero valor de una persona no está en el dinero que tiene o en el éxito que logra, sino en su capacidad de levantarse cuando cae, de trabajar honestamente, de cuidar a otros. Se volvió para enfrentar a Roberto. No sé si puedo perdonar completamente lo que pasó. El dolor todavía está ahí. Pero don Cuco me enseñó que todos cometemos errores, que todos merecemos una segunda oportunidad. Así que sí, iré a ver a mamá. No por ustedes, sino por ella, y por el hombre que he aprendido a ser aquí. Roberto se limpió las lágrimas del rostro. Gracias, hermano. No sabes cuánto significa esto. Pero hay condiciones, continuó Miguel. No voy a quedarme allá. Mi vida está aquí ahora. Este rancho, estos animales, esta tierra, son mi familia tanto como ustedes. Y Canelo viene conmigo. A donde yo voy, él va. Roberto asintió rápidamente. Por supuesto, lo que tú digas. Esa noche, Miguel le habló a Canelo mientras preparaba sus cosas para el viaje. Vamos a ir a la ciudad por unos días, amigo. Va a ser difícil, pero necesito hacer esto. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida apropiadamente, no huyendo como lo hice antes. Canelo ladró suavemente, como si entendiera la importancia del momento. Antes de salir, Miguel escribió una carta larga para don Cuco, contándole todo lo que había sucedido, agradeciéndole una vez más por haberle enseñado el valor del perdón y la segunda oportunidad. Luego hizo arreglos con los rancheros vecinos para que cuidaran el ganado mientras él estaba fuera. Mientras la camioneta de Roberto se alejaba del rancho al amanecer siguiente, Miguel miró por el espejo retrovisor. Vio su hogar, el lugar donde había renacido, alejarse en la distancia. Pero esta vez, a diferencia de cuando huyó de Monterrey, no estaba escapando. Estaba enfrentando su pasado con la fuerza y dignidad que había encontrado en el desierto. Canelo estaba sentado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Miguel, recordándole que no importaba a dónde fueran, nunca estaría solo. Y eso hacía toda la diferencia. El círculo completo. El hospital olía a desinfectante y enfermedad. Miguel caminaba por los pasillos blancos con Canelo a su lado. Había conseguido un permiso especial para que el perro entrara como animal de apoyo emocional. Cada paso hacia la habitación de su madre era más difícil que el anterior. Roberto caminaba junto a él, guiándolo en silencio. Cuando llegaron a la puerta de la habitación 304, Miguel se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el pasillo podían escucharlo. Roberto puso una mano en su hombro. Ella está esperándote. Papá también está adentro. Te van a pedir perdón, Miguel. De verdad han cambiado. Miguel respiró profundo, acarició la cabeza de Canelo para darse valor y empujó la puerta. La mujer en la cama parecía una versión fantasmal de la madre que recordaba. El cáncer la había consumido, dejándola delgada y frágil. Pero cuando sus ojos se posaron en Miguel, se iluminaron con una intensidad que contradecía su cuerpo débil. «Mijo», susurró con voz quebrada. «Mi niño, viniste». Al lado de la cama estaba su padre, un hombre que siempre había sido fuerte e imponente, ahora encorvado por el peso de la culpa y el arrepentimiento.
Las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. Miguel, dijo su padre con voz ronca, no tengo palabras para decirte cuánto lo siento. Fallé como padre. Te di la espalda cuando más me necesitabas. No hay excusa para eso. Miguel se acercó lentamente a la cama. Canelo se quedó cerca, observando todo con esos ojos sabios que parecían entender la profundidad del momento. Mamá, dijo Miguel, su propia voz quebrándose. Yo también lo siento. Debí haber peleado más, debí haber probado mi inocencia de inmediato en lugar de huir. Su madre extendió una mano temblorosa y Miguel la tomó. Estaba fría y frágil como el papel. No, mijo, tú no tienes nada de que disculparte. Nosotros somos los que te fallamos. Una madre debe creer en su hijo, siempre. Y yo no lo hice. He vivido con ese remordimiento cada día desde que te fuiste. Las siguientes horas pasaron en una mezcla de lágrimas, confesiones y perdón. Miguel les contó sobre el rancho perdido donde había llegado queriendo morir, sobre don Cuco que lo había salvado con su bondad, sobre Canelo que le había mostrado que todavía había amor en el mundo. Les habló de cómo el trabajo duro en el desierto había sanado su alma, cómo había aprendido que el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Su padre escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. Te convertiste en el hombre que siempre supe que podía ser, mi hijo. Y lo hiciste sin nuestra ayuda, lo cual dice mucho más de ti que de nosotros. Durante los siguientes 3 días, Miguel visitó a su madre cada mañana y tarde. Canelo se volvió la estrella del hospital. Los pacientes y enfermeras adoraban al perro leal que parecía traer consuelo a todos los que lo conocían. Pero era con la madre de Miguel donde Canelo pasaba más tiempo, recostando su cabeza en la cama, como si pudiera sentir que esta mujer no tenía mucho tiempo. Una tarde, mientras Miguel y su madre conversaban solos, ella le preguntó sobre sus planes. ¿Vas a quedarte en Monterrey, mi hijo? Ahora que se demostró tu inocencia, podrías volver a empezar tu negocio. La gente sabe la verdad. Miguel negó con la cabeza suavemente. No, mamá, mi vida está en Chihuahua ahora. Tengo responsabilidades allá, un rancho que cuidar, animales que dependen de mí, vecinos que se han vuelto mi familia. Y sobre todo, tengo paz, algo que nunca tuve cuando vivía aquí persiguiendo el éxito. Su madre sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. Entonces encontraste lo que realmente importa. Me voy tranquila sabiendo eso. No hables así, mamá, dijo Miguel apretando su mano. Mijo, ambos sabemos que me queda poco tiempo. Pero estoy en paz ahora que te vi, ahora que sé que estás bien. Prométeme algo. ¿Lo que sea? Promete que no vas a vivir con rencor, que vas a ser feliz, que vas a honrar la lección que ese viejo ranchero te enseñó, que siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad. Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro. Te lo prometo, mamá. Esa noche, rodeada de su familia reunida por primera vez en más de un año, la madre de Miguel cerró los ojos y se fue en paz. No hubo sufrimiento al final, solo serenidad. Y aunque el dolor de la pérdida era real, Miguel sintió gratitud de haber tenido la oportunidad de despedirse, de hacer las paces, de cerrar ese capítulo apropiadamente. En el funeral, Miguel habló sobre su madre, sobre cómo su amor había sido imperfecto pero real. Como todos cometemos errores, pero lo importante es buscar la redención. Habló sobre perdón, no porque las heridas desaparezcan, sino porque cargar rencor es como beber veneno esperando que mate a otro. Después del funeral, Roberto le pidió a Miguel que se quedara unos días más. Hay algo que necesito mostrarte, le dijo. Lo llevó a una oficina de abogados en el centro de Monterrey. Allí, Miguel descubrió que su madre había estado trabajando durante meses para limpiar su nombre completamente. Había contratado abogados, investigadores privados. No solo se había demostrado su inocencia, también había demandado a su exsocio y ganado. Había una cuenta bancaria con su nombre con una suma considerable de dinero. Esto es tuyo, dijo el abogado. Tu madre quería asegurarse de que tuvieras lo que te robaron, más los daños e intereses. Miguel miró el estado de cuenta, incrédulo. Era suficiente dinero para comprar 10 ranchos como el que tenía. Pero curiosamente, no sintió la emoción que habría esperado. El dinero ya no lo definía. Quiero que la mitad vaya a don Refugio Torres, en Chihuahua, dijo Miguel después de un momento. Él me salvó la vida. Merece vivir sus últimos años sin preocupaciones. La otra mitad la usaré para mejorar el rancho, para ayudar a otros rancheros de la zona, para construir algo bueno. Roberto sonrió.
Realmente has cambiado, hermano. El Miguel que conocía antes habría tomado todo ese dinero y habría intentado reconstruir su imperio. Ese Miguel murió en un rancho abandonado de Chihuahua, respondió Miguel. El que está frente a ti ahora sabe que la verdadera riqueza no se mide en pesos. Una semana después, Miguel y Canelo regresaban al rancho. Mientras la camioneta se acercaba por el camino familiar, Miguel sintió una ola de alivio. Había enfrentado su pasado, había perdonado y sido perdonado, había dicho adiós apropiadamente. Pero lo más importante, había confirmado que su lugar, su verdadero hogar, estaba aquí en el desierto. Don Cuco lo esperaba en el portal, habiendo volado desde Estados Unidos cuando supo lo que había pasado. El viejo ranchero abrazó a Miguel con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, muchacho», le dijo. «Enfrentaste tu pasado con valentía. Eso es lo que hacen los hombres de verdad». «Aprendí de mejor», respondió Miguel. Esa noche, sentado en el portal con Don Cuco a su lado y Canelo a sus pies, Miguel miró las estrellas del desierto. Pensó en todo lo que había vivido, la caída, la desesperación, la salvación, la transformación, la reconciliación. Su vida había dado un círculo completo, pero no había regresado al punto de partida. Había llegado a un lugar completamente nuevo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le dijo a Don Cuco. «Vine al desierto para morir, y en cambio aprendí a vivir verdad. Perdí todo lo que pensé que me definía, el dinero, el éxito, el estatus, y encontré lo único que realmente importa». «¿Y qué es eso?», preguntó Don Cuco, aunque ya sabía la respuesta. Miguel acarició la cabeza de Canelo y miró el horizonte donde el sol se había puesto, dejando el cielo pintado de púrpura y oro. Propósito, comunidad, amor y la certeza de que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte si tienes a las personas y los perros correctos a tu lado. Don Cuco asintió sabiamente. El desierto tiene una manera de enseñarnos lo esencial, ¿verdad? Aquí, donde sobrevivir es difícil, aprendemos qué es lo que realmente necesitamos para vivir, y nunca es lo que pensamos al principio. Miguel sonrió. Tenía razón. Su vida no había terminado en aquel rancho perdido de Chihuahua. Había comenzado de nuevo, más fuerte, más sabia, más verdadera. Y mientras el viento del desierto soplaba suavemente, llevando consigo las promesas de mañanas por venir, Miguel supo con certeza que finalmente, después de tanto buscar, había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar no era una ubicación en un mapa. Era un estado del alma. Era paz, gratitud y la comprensión profunda de que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena. Canelo ladró suavemente, como diciendo amén a ese pensamiento. Y en el silencio del desierto bajo 1.000.000 de estrellas, Miguel, Don Cuco y Canelo se sentaron juntos, una familia no de sangre, sino de elección y amor, sabiendo que sin importar lo que trajera el futuro, enfrentarían cada nuevo amanecer juntos.